esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo, y por último salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Y les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos, hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno, los primeros creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora y sin embargo le pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. No eran solo los pastores de Israel los que, en vez de cuidar las ovejas que se les habían encomendado, se aprovechaban de lo que podían sacar de ellas. Pero en tiempos del profeta Ezequiel no tenía otro ejemplo. Pastores que en vez de cuidar se cuidan a sí mismos, los había en tiempos de Ezequiel. Y con otros pastoreos distintos sucede tantas veces lo mismo, incluso en nuestros días, de los que, a pesar de la insistencia del Señor en que vayamos a trabajar a su viña, que el Señor viene al amanecer, al comienzo del día, y llama a los que encuentra, y viene una y otra vez, y cuando llega a los de la última hora y les pregunta que por qué no habían venido antes, es que nadie nos ha contratado. Y el Señor no les pregunta: ¿y dónde estaban ustedes cuando vine yo antes? Que si hubieran estado no se hubiera contratado. El Señor tiene esa discreción de no decírselo. Y no nos lo dice tampoco a nosotros. Pero eso sí, lo que importa, lo que valoran los trabajadores de la parábola, lo que valoran también tantos de los que pretenden servir a la Iglesia del Señor en nuestros días, es el denario. El estar trabajando para el Señor, eso no vale. Y entonces, ¿cuántas veces nos encontramos entre sacerdotes que dicen: yo que he estado trabajando y haciendo esto y esto y esto, y ahora resulta que queda libre este puesto y se lo dan a otro en vez de dármelo a mí, que tengo más méritos? Y entre los ministros laicales, que digamos, yo que durante tantos años he estado dando catequesis a los niños
Y ahora resulta que ponen a otro que lo hace mejor que yo. Yo que sirvo en el altar y que ya, aunque por la edad y por la artrosis no le puedo hacer el reconocimiento externo de adoración a Jesús sacramentado, me conformo con hacer el gesto litúrgico que se hace cuando no está el Santísimo Sacramento en el altar, y con eso ya basta. Y ahora resulta que me dicen que ya no puedo, y ahora me dicen, después de todo lo que he hecho, y a mí que me gusta, y yo que he hecho esto. Y el trabajar para el Señor no cuenta. Cuenta mucho más la remuneración, aunque no sea material, en dinero, pero sí el prestigio que le da a uno el hacer, o el que se le vea, o el que se le oiga, o el que salga por la radio, o por la televisión. Ese prestigio es el denario que nos dan, y que nos lo dan igual que a los demás a lo mejor. Y la contestación del Señor al que protesta es contundente. Toma lo tuyo y vete. Lo tuyo es eso nada más. Lo mío no lo has apreciado. Le dice el Señor. No valoramos lo que es trabajar para el Señor. No valoramos lo que es el servicio que el Señor nos ha encomendado y que podemos realizar en la medida de nuestras capacidades, de nuestro tiempo, de lo que somos, de lo que valemos, de la preparación que tenemos. No. Somos como los pastores de los tiempos de Ezequiel, que descuidaban las ovejas del rebaño porque no tenían otras y se beneficiaban de las que a ellos les parecía que le iban a favorecer más. Entonces, hermanos, ¿qué aplicación le encontramos nosotros a nuestra vida, a nuestro ministerio, a nuestro servicio? ¿Qué aplicación le encontramos en la palabra de Dios? Nos fijamos más en el denario que le dan al otro también. Y yo que he hecho esto, y yo. Nos miramos solo a nosotros mismos. Y no nos damos cuenta de que el gran valor de que nos contraten es que vamos a trabajar en la viña del Señor. Eso no se aprecia, eso no se valora. Pues que sepamos ver nosotros qué es lo que realmente tenemos la oportunidad de hacer por la Iglesia del Señor. Que no empecemos a medir si tengo yo más méritos que el otro o menos, o que si yo llevo más tiempo haciéndolo y tengo más antigüedad, como si se tratara más o menos de un empleo civil, de un empleo político, de un escalafón. Si se tratara de eso, que es a lo que estamos reduciendo tantas veces nuestro servicio y nuestro ministerio. El Señor nos sigue diciendo, como el de la parábola, toma lo tuyo y vete. Vete y no vuelvas. Y, hermanos, y esto es tan frecuente entre nosotros como si no hubiéramos leído o no nos hubiera servido para nada la parábola del Evangelio, incluso pues hasta el anuncio de la profecía de Ezequiel. Que el Señor nos ayude con su gracia, no solamente a leer, a escuchar, a esperar que se acabe la lectura para decir que alabamos, Señor, sino que realmente la lectura pública o privada de la palabra de Dios, nuestro encuentro por medio de su palabra con el Señor de la palabra, no solamente con el texto, o con la pronunciación, o con el oído, o con la escucha, sino con la persona del Señor, que es quien sale una y otra vez a la plaza a ver quién estaba sin hacer nada, para decirle, vengan ustedes también. Y que si nos dan un denario, pues nos lo ha dado. Pero, ¿qué es lo más importante? ¿El servir al Señor o el denario? Eso es lo que nosotros no podemos disimular de ninguna manera. Dios nos ve y los fieles nos lo notan tantas veces. ¿Por qué lo hacemos? Y eso no lo podemos disimular. Pues que en nuestro encuentro con la palabra de Dios nos ayude a vivir sinceramente en su servicio
y que no nos tenga que decir el Señor que nos vayamos y que no volvamos. Que así sea.